Bien. ¿Listo? Todo. ¿Dónde están? Y esta carpeta abierta. Esta. Bien. Les decía, prácticamente ya hemos visto casi todo lo que teníamos que ver. Ya hablar de plástico lo puedo hacer en una hora. Y en realidad, ustedes han visto esto conmigo en la 1, pero si no, lo vamos a volver a ver. ¿Se está viendo, jóvenes? ¿Ya? Sí, seguro. Esto de acá es lo que viene, lo que teníamos que ver, de cemento, de aglomerados, de plástico, de ladrillo. Y creo que no hemos visto. Esto de los plásticos, como les digo, ustedes ya lo han visto conmigo. Hemos hecho balance de producción, hasta de bolsas de polipropileno. Y lo que más enfatiza es esto acá. Y es lo que yo les he pedido. Si ustedes han visto de que no es fácil, hemos hecho un programa y ese programa no es de sentarse 5 horas, 10 horas, significa mucho tiempo. Bien, ahora, ¿por qué me metí a ello? Porque ustedes estoy seguro que no están locos para hacer tesis de grado, proyecto de grado. Porque se van a tirar 2 o 3 años. Y van a entrar a modalidad de grado. Y para que no digan que soy hablador, como dice el payador, les voy a mostrar algo que yo ayer les he mostrado sobre lo que son las fábricas de cemento. ¿Se está viendo estos jóvenes, este board? ¿O no? Sí, se ve, ingeniero. Bueno, de todas maneras, yo voy a entrar de nuevo. Esta es una práctica de hace muchos años. Es estudiante de su práctica ya, sus informes. Yo fui su tribunal de este informe. Y describe, bueno, como les decía, por ejemplo, acá habla de una capacidad de 25 toneladas hora y que puede procesar 180.000 toneladas al año. Y si hablo de que este informe data del año 2004, 2003, imagínense en el 2021 que estamos, me imagino que como hubo un crecimiento acelerado de la población, imagino que ellos han llegado rápido a su capacidad que tenían instalada. Me imagino de que ahora habido ampliaciones, donde está localizada, ocupa 20.000 metros cuadrados y solamente en superficie construida de 80.101 metros cuadrados que tiene su totalidad. Ellos compraron de esta empresa, de esta compañía norteamericana, la fábrica llave de mano, es parte del grupo Sobose que habíamos visto ayer. Aquí describe todas aquellas plantas que pertenecen a Sobose, donde están situadas, los tipos de cemento. Ya yo había explicado de que la norma boliviana establece su clasificación en función a los porcentajes que entran estos componentes que son la pozolana, el clinker, el yeso, ¿ya? Que son los 3 principales, ¿no? La pozolana, el yeso y el clinker, ¿ya? Bien, entonces, en todo estudiante que va a hacer su plástica industrial, en el mes o 2 meses que está ahí,
tiene que conocer la planta y hacer este tipo de informes, ¿no? Entonces, acá uno puede ver, aunque un tanque elevado de 30 metros cúbicos es nomás grandecito y que tiene 20 metros de altura. Es decir, de que en este informe muestra la captación de la perforación de un pozo de 105 metros de profundidad, el bombeo hacia arriba, y de allá, por gravedad, se hace la distribución de la planta. Bueno, entonces, por ejemplo, esto de acá habla de un sistema de refrigeración al molino de bola, porque este molino de bola genera cualquier cantidad de calor y necesita ser refrigerado el aceite que lubrica partes importantes de este molino. ¿Ya? Entonces, dice, o sea que hay una línea que se distribuye a donde está un intercambiador de calor para refrigerar el aceite que fluye dentro del molino de bola. Dos, que se dirige hacia los cojinetes del molino, que por medio de unos intercambiadores de tubo y colaza enfría el aceite. ¿Ya? Bueno, este caso, el estudiante este lo propone. Hubieron tesis de algunos estudiantes de ingeniería química en esos años que pretendían plantear una solución a este problema del calentamiento que se da en los molinos por el flujo de calor que se genera en la operación. ¿Ya? Y ustedes han visto, me imagino que han visto, bueno, sé que varios de ustedes han visto conmigo intercambiadores de calor cuando llegaron termodinámica. Un ratito, por Laurito. ¿Qué me cuenta? Estoy pasando clase ahorita hasta las 8:30, a no ser que vos prepares un Zoom y me mandes, porque ya mi espalda no aguanto, está mucho en la computadora. Ahora, si vos querés mañana temprano, a las 6:30, 7, no, mi cuerpo ya no va, para serte sincero. A no ser que vos prepares el Zoom, yo te escuche mientras esté echadito. Por eso, pues, mañana yo ya te he esperado. Mañana, decime la hora. Mm, ujú. Decime a las 9 mejor. Mañana voy a pasar un periodo de clase y 8:30 ya voy a quedar libre a 9. Mejor sea a las 9. ¿Ya? Pero no me fallé. Yo en las mañanas estoy bien, pero ya en las noches mi cuerpo no vaya. ¿Listo? Ujú. Listo. Ya. Chao, amigos. Bueno, jóvenes, van a disculpar. Bueno, les decía de que llegaron varios a modalidad de grado. En la primera modalidad de grado, ni vos, algunas sabían esto, que era hacer un cálculo del sistema de enfriamiento en un molino. Bueno, entonces, fíjense, yo les estoy explicando acá la importancia que tiene efectuar un cálculo. Posiblemente esto ya vino con fábrica diseñado y aquí empezó a calentarse mucho. Puede ser de que ese intercambiador no hubiera sido diseñado de forma correcta, aunque lo dudo. O también puede ser de que
Las incrustaciones en el tiempo en un intercambiador afectan a su capacidad de intercambio, porque se va incrustando la dureza del agua y su eficiencia disminuye. Recuerdo de que trabajando en la fábrica gaseosa, yo tenía el problema de que en mi turno tenía que esperar que la fábrica de gas, por problemas de producción, no abastecía. Así que ni bien había 1, 2 de la mañana, yo me iba con el tren. Y llego allá y le digo, ¿qué pasa? Mire, pues que aquí que tenemos problemas, se calienta el compresor. Y me di cuenta que el problema era prácticamente de mejorar las condiciones de un intercambiador iónico para el andamiento del agua. Y le digo, entonces es fácil. Y solamente le comenté al que era mi jefe, ni tonto ni perezoso fue a ofrecer su servicio, diseñó un ablandador y con eso se mejoró. Bueno, entonces cosas así pasan. Y lo que ustedes están viendo en esta fábrica de cemento, ese era uno de los problemas. Bueno, aquí habla de lo que son los servicios de energía eléctrica, de combustible, en que se emplea, habla de la descripción de los laboratorios, qué tipo de análisis se hace, y después de describir los tipos de análisis, como ver fraguado y otras cosas, ¿ya? Demuestra los equipos, de qué están conformados los equipos. A veces hablamos, las veces que hablo de tamizado, entró y por un oído salió por el otro. Pero ahí está. Son análisis que se hacen al tamaño o granulometría que resulta en la molienda de esta planta. Bueno, y así también como la composición que debe tener la materia prima. Porque si su composición no es la adecuada, es lógico que no van a poder obtener un cemento que logre el tiempo de fraguado de acuerdo a lo que siempre se saca. Bueno, aquí habla del proceso de gestión, de producción. Y como ven, tal como les mostré en esa tesis, estos son los 4 componentes. Es decir, de que el clinker, ¿ya? Quiere decir de que ellos en la planta de Viacha producen su clinker. Y si no es de Viacha, bueno, me imagino que este clinker Minetti debe ser comprado de afuera. Bien, y ahí habla su tipo de cemento, qué es lo que mezcla, en fin, ¿ya? Que es el clinker, ya anoche yo expliqué. Y habla de su composición, algunos aditivos, bueno. ¿A dónde quiero llegar? Porque esto ya, algo de ello hablé. ¿Listo? Bueno, los canguilones generalmente son sistemas de transporte para sólidos, grano, piedra, polvo, pues también. Y bueno, aquí habla, incluso habla, fíjense, hasta de la composición que tiene este tipo de cemento. Y ya ahí nomás uno se da cuenta, ¿no? ¿Ya? De cómo proporcionan para obtener un tipo de cemento. Bueno, después aquí no sale, lamentablemente, la figura. Bueno, lamentablemente ya es un gol que tiene tantos años que la figura no sale. ¿Cómo trabaja ese molino? Y finaliza acá. Ya, bueno, estos son los colectores de polvo, la importancia aquí. Este ya se ha desconfigurado. Este es el problema que tiene
el sistema de calentamiento del lubricante que se utiliza en el molino. ¿Ya? Entonces este joven hizo, lo primero que hizo fue un cálculo del intercambiador, lo primero, ¿ya? Hacer el cálculo, lógicamente, está verificando si las condiciones de operación con las condiciones de diseño que tiene la planta se cumplen. Bien, entonces todo esto en modalidad de grado le dice, vamos a hacer el diseño de un intercambiador de tubo y coraza. Y los he visto como surgen realmente. Incluso hay casos que no son muy fáciles. Tiene un arreglo triangular, puede ser cuadrangular, cuántos tubos, cuál es el coeficiente global de transferencia de calor, en fin, ¿ya? Basado en esto, basado en lo que expliqué anoche, y en el empleo de la carta psicométrica, les voy a mostrar un estudio de caso que les dieron a esos jóvenes, y si dije forma vulgar ni bosta por dónde empezar, es verdad. ¿Y a quién iban a cubrir a mí? Y difícil era que ellos lo hubieran resolvido. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el caso primero. Y lo veamos el caso que les dio el docente. No iban a poder resolverlo nunca en la mente. Ahorita vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Será esto? Sí, esta. Bien. Entonces les dio el caso que hagan un balance. ¿Ya? Les dio el dibujito. Y bueno, lo que el docente les dijo era de que aquí había que enviar esa agua que se empleaba en este intercambiador ya para enfriar ese aceite. Incluso hasta este dibujo está mal. A no ser de que ellos hubieran dicho, bueno, el molino de bola, entra el clinker y sale ya como cemento, la mezcla, ¿no? Y aquí debería haber una línea que muestre de que está refrigerando algunas partes de este molino y más que toda la parte que tiene aceite. El agua sale caliente a 45 grados, como mostró ese informe, y se envía a esta torre de enfriamiento de agua, donde se necesita enfriar el agua para volverla a recircular al intercambiador. Entonces, ¿qué les dio como dato? Que son 20.000 litros de agua ahora, que entran a 45 y que se requiere que se enfríe a 30. Y esto acá no es fácil. Si imagínense, ellos no comprendían la importancia que tiene la humidificación, el uso de la carta ciclométrica. Y yo les ayudé con esto, los tipos de torre de enfriamiento que hay, mecánicos, forzados, residuos, híbridos, con su respectivo dibujito. Y aquí les hice el cálculo. ¿Ya? Les empecé a demostrar el cálculo, cuánto calor. Aquí está el concepto de humedad que les explicaba a ustedes. Aquí yo le puse W en vez de Y. ¿Ya? Bueno, aquí está la ecuación, ya ustedes la conocen. Estamos hablando de una humedad de saturación, aquí hablamos de la humedad relativa, cómo se determina. Y bueno, aquí, cómo se calcula la presión de saturación del agua, que esto está en tabla termodinámica.
Y esta es la carta ciclométrica. En esta carta ciclométrica se asume que el agua, el aire, por decir, que se usa en esta torre, entra con 25 grados Celsius y que tiene una temperatura de volumen húmedo de 15 grados Celsius. Con esto se determina su humedad relativa. ¿Ya? Esa es una de las propiedades de entrada que está expresada como dato, 25 y 15. Con estos dos datos haríamos lo demás. ¿Ya? Entonces, en esta carta ciclométrica, pues les digo, era difícil que ellos lo resuelvan. Entonces, yo usé mi programa, pero el fulano del profesor de ese entonces, no, que quite por allá. Bueno, querían que se use una carta ciclométrica que se llama la atmósfera, como dice ahí, bien, que equivale a 101, 125 kilopascal, bien. Y entonces aquí se determinan las propiedades, como sea la entalpía, aquí está, la humedad relativa y la humedad absoluta. ¿Ya? Y seguimos con el cálculo. Bueno, está el cálculo de la entalpía, cuánto es humedad de saturación, que también sostiene la misma tabla. ¿Ya? Presión barométrica 760 y así, de esa misma tabla. Bueno, esta es mi gráfica del programa que les he pasado a ustedes. Bueno, entonces se determina la entalpía. Aquí ya se entra a determinar la cantidad mínima de agua que debe agregarse para enfriar esos 20.000 litros de agua. Ya, haciendo una estimación, en este caso, de las entalpías. ¿Ya? Bien. Y una vez que se determina el flujo máximo de aire, o sea, fíjense, si se debe enfriar agua que tiene 45 grados a 30 y se requiere, aquí se calcula que la cantidad mínima de agua en la cual saldrá saturado son de 18.000. Y de ahí se establece una relación 1,2, 1,3 y se establece la línea de operación dentro de esta carta psicométrica con las condiciones que entrará eh, el agua, ¿ya? Y con la que saldrá, ¿ya? Por eso les decía de que difícilmente, o sea, para empezar, esto, diseñar una torre significa tener la base necesaria de lo que es ciclometría. Y bueno, entonces ahí les hice el cálculo, les determiné el número de unidades de transferencia, porque el profesor les dijo que se vayan a lo contojo. Aunque esto de aquí que ustedes ven son mi programa mío. Ya, precisamente para esto lo utilicé y permite determinar la altura de la torre, el ancho de la torre, cuánto de aire tiene que meterse su torre y todo esto sale de lo que viene a ser la carta psicométrica. Esta es la forma en que se determina la entalpía. Bueno, entonces aquí se muestran las condiciones de entrada y de salida, aunque parece ser que se movió la línea amarilla. ¿Ya? Entonces el aire entra con esta humedad, quita calor al agua y se humedece. Ya, se calienta. Bien, entonces todo esto es lo que había que hacer. Y yo les decía a ustedes
Me voy a esforzar por lo menos para que vayan con una idea de lo que es la carta ciclométrica. Bien. Y no digan de que yo estoy hablando macana, ¿no? Porque Inge, ya les va a tocar. una consultita Sí. para que nos... Ah, ¿Cuánto vale la capacitación para especializarnos para manejar esa carta citométrica que dice usted? Ya me llamó la atención más. es que yo, vean los videos. A mí me ha costado, yo les decía, diseñar esa carta un mes, les mostrara, o sea, por eso les decía que estos fulanos difícilmente lo iban a hacer. Bueno, antes que me gane el tiempo, vamos a pasar, si no me da este tiempo, vamos a pasar 10 minutos más, ¿ya? Yo quiero que hagan su examen y depende, vamos a ver esto de acá, ¿ya? ¿Dónde diablos está? Un ratito, porfa. Bueno, esta de acá, igual, basado en la carta ciclométrica, van, por favor, no estoy viendo, ojalá que sea esta. Bueno, este es un programa mío en la cual yo le meto esto, el fulano ese no le entendió esto, porque este es trabajo de investigación. O sea, me atrevo a decir investigación porque investigar es aquello que uno va viendo, cómo reaccionar, llegar a esto, los métodos que hay. Y bueno, agarró, les dijo, yo quiero que ustedes me hagan como está en lo todo. Aquí llegar a esto para ver si es que el aire se va a saturar a las condiciones de salida. Bueno, el profesor es el que les dio a estos amigos, no vayan solo con todo. No, que el profesor quiere que lo hagamos como lo contojo, que podría. Y me fui a lo contojo, lo primero que hice era resolver ese problema que estaba en lo contojo usando un programa. Y aquí este programa muestra lo que les acabo de mostrar. Y les pedía que haya las dimensiones y se los desarrollé este programa. Esto es, o las nalgas, como les digo, ¿no? Entonces, fui estableciendo, haciendo planteo, y bueno, esta es la condición a la cual la mayoría de los libros trabajan con cartas psicométricas a nivel del mar. Bueno, entonces fui desarrollando eso y en base a esto ya adapté al problema que yo les pidió el profesor y que les explique cómo es la entalpía. Aquí también está explicado cómo se determina, pero yo sé que si le habrán entendido bien, lo dudo, pero, y cuánto de agua se evapora, en fin, ¿ya? Y si no me equivoco acá, parece ser que ya viene a ser el problema que les pidió él, de 25 a 15, y ya se los resolví de esta forma, ¿no? Entonces, por eso es de que les he dado las pautas de lo que son las cartas psicométricas. Llegar a esto, bueno, no sé, que por ahí les toca el mismo profe, y ahí sí que se van a acordar de mí. Bueno, jóvenes, esto es un estudio aparte. Ya ustedes me han visto cómo me ha costado adaptar mi carta psicométrica al problema de secado hasta que lo saqué. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están
Espero de que se den cuenta de que uno nunca termina de aprender. Bueno, ¿y ustedes creen que ese profesor va a hacer esto? Lo dudo. Hacer esto hay que ver cómo graficar, cómo yo le cambio a esto, qué pasa si le bajo a 24 y este lo aumento. Entonces, fíjense, van cambiando las propiedades del aire. Miren, aquí directamente bota la humedad relativa. Bueno, a ver. Sí, está botando de un programa, muy poco le varió. Bien, entonces, 28.15. Está cambiando, sí. Quiere decir que yo tendría que estos datos mandar a donde está el programa I23. Bueno, esa es la cosa, jóvenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, vayan a hacer sus exámenes, jóvenes. Y mañana un periodo nos vamos a pasar clase, ¿ya? Bueno. Espero que las que son madres le hubieran pasado bonito, todo lo mejor para ustedes. ¿Listo? Bueno, jóvenes, chao, Agustín. Listo, Inge, gracias. Hasta Chao, luego. Agustín. Hasta mañana, Chao, ingeniero. Chao, chao, Inge. Mañana, Inge. Que descanse. Que les vaya bien. Den buen examen. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, jóvenes. Chao, yo.